Bueno, bienvenidos a todos, a todas, todos. Muy contentos acá de estar en la actividad de presentación del número 3 de la revista Marabunta, que titulamos Mundos del Trabajo, Teletrabajo, Automatización y Precarización.
En este número buscamos justamente poner en discusión esos mundos del trabajo, en plural, surcados en la actualidad de la pandemia por algunos fenómenos y problemáticas novedosas y otras que no son tan novedosas, pero que se vieron profundizadas, como el teletrabajo, la precarización y la tercerización laboral, las promesas de la automatización, la sobrepoblación relativa y la desocupación, la disputa por las condiciones de salud laboral, la visibilización de trabajos domésticos y de cuidados no remunerados, y las limitaciones para los trabajadores derivadas del propio desarrollo capitalista en nuestro país. A partir de ahí nos venimos preguntando cuáles de estas novedades o aspectos que se vieron profundizados pueden ser obstáculo o palanca para la superación del capitalismo, cómo impactan estas transformaciones durante las últimas décadas en la composición y la organización de nuestra clase, si la pandemia aceleró estos procesos y de qué modo. Pero también, como corriente social y política, nos proponemos a partir de este número empezar a pensar y a discutir potencialidades y posibilidades de salidas superadoras planteadas desde la clase trabajadora y sus organizaciones, revisando algunos debates sobre proyectos y experiencias como la renta básica universal, las posibilidades de unidad entre trabajadores y trabajadoras ocupadas y desocupadas, las posibilidades para un mayor control obrero y popular de las condiciones de trabajo y de salud en los lugares de trabajo, las potencialidades de la apropiación popular de los desarrollos científicos y tecnológicos, vinculando ciencia, tecnología y una perspectiva feminista y socialista, así como distintas apuestas por socializar tareas de cuidado, entre otros aspectos. Nos preguntamos también hasta qué punto es necesario actualizar nuestros programas en vinculación con estos problemas y con estas propuestas. Para eso, y para poder ahondar en algunos de los tópicos que presentamos en la revista y que estamos muy contentes de poder discutirlos colectivamente, proponemos pensar en parte estas respuestas y estos interrogantes de conjunto, y para eso les pedimos a 3 compañeros que están aquí presentes y que colaboraron con este número, algunas palabras para que nos ayuden a pensar y a repensar estas cuestiones. Nos van a acompañar entonces Cristian Caracoche, que es economista y docente, y autor del libro Dualdismo, Kirchnerismo y Macrismo, el capitalismo argentino y su recurrencia histórica, que fue editado en 2020, y del cual él nos convida una reseña para este número de la revista, libro en el que estudió el proceso que va desde 2002 a 2019 en torno al desarrollo capitalista en Argentina, valiéndose de algunas categorías de análisis marxista y de un trabajo importante de sistematización de datos e indicadores económicos, sociales y políticos. El trabajo de Cristian, entre otras consideraciones, nos permite profundizar en las contradicciones que encierra el desarrollo capitalista argentino en función de los programas de las distintas alianzas que gobernaron durante este último periodo, liberales o reformistas, y a su vez mostrarlas como productos y productoras del estancamiento crónico de la estructura de acumulación de capital en nuestro país. También el texto de Cristian nos invita a indagar en posibles salidas para la encrucijada planteada por el desarrollo capitalista en el país desde la clase trabajadora. También nos va a convidar algunas palabras Julia Soul, que es investigadora del CEIL CONICET y del Taller de Estudios Laborales, que en este número nos convidó un artículo titulado Teletrabajo y ofensiva del capital, entre batallas, escaramuzas y lucha de clases, en el que se adentró justamente en uno de los fenómenos que, si bien no es nuevo, adquirió una masividad súbita e intempestiva durante la pandemia, el llamado teletrabajo, y en algunas de las consecuencias que trajo para la clase trabajadora este fenómeno, además de la vinculación de esta estrategia de reorganización laboral con algunos de los procesos de transformación más generales asociados con la digitalización y la virtualización del trabajo. Por último, Ofelia Musacchio, que es trabajadora social, docente y militante de Marabunta Feminista, junto a Jorgelina Matusevicius, nos propusieron un artículo que se llama Eso que llaman amor, cuidados desde una perspectiva feminista y anticapitalista, en el que ahondaron en las asimetrías de género existentes en las tareas domésticas y de cuidados y en su carácter estructural para el sistema capitalista. Y además de analizar algunas salidas planteadas desde arriba, desde el Estado, para visibilizar y revalorizar, entre comillas, los trabajos de cuidado no remunerados, nos plantearon preguntas respecto a sus posibilidades reales de implementación y desarrollo, y también retomar una serie de autoras y experiencias feministas para pensar en la posibilidad de una socialización de las tareas de cuidado desde una perspectiva contrahegemónica.
Invitamos entonces, les invitamos a escuchar a los panelistas y a ir dejando preguntas, inquietudes, reflexiones en el chat, así después de la intervención de cada uno los podemos retomar después de que termine esta primera ronda. Sin más, e invitándolos a los que no lo hayan hecho a leer nuestra revista, que está en nuestra página, corrientemarabunta.org, le damos la palabra a Cristian para que empiece. Bueno, no sé si se me escucha bien, confirmame, te pido, Pablo, y voy a compartir la pantalla, así ya puedo empezar a hablar tranquilamente sin cuestiones técnicas. Ahí se ve bien, confirmame, Pablo, que se vea bien, perfecto, listo. Bueno, antes que nada, obviamente, quiero agradecer a los compañeros de Marabunta por extenderme la invitación para la presentación de este número. Quiero remarcar algo que es bastante interesante de estas presentaciones que vienen haciendo los compañeros y que es para mí, bastante novedoso en lo que son las corrientes de izquierda, que es la participación, hacer partícipe de este tipo de charlas a compañeros que no son parte de la misma orga, ¿no? Realmente eso es remarcable y se felicita y se saluda. Bueno, yo en mi presentación la idea un poco es plantear las cuestiones más generales de la acumulación capitalista a nivel global y también compararla con lo que está pasando en Argentina, a modo de entender un poco los condicionantes de la reproducción de la fuerza de trabajo y a su vez de la acción política de las organizaciones. Las ideas que voy a plantear acá son en parte las conclusiones de mi libro y a su vez algunas hipótesis que estoy generando pensando en un trabajo futuro, en una investigación a mediano plazo para avanzar. Bueno, el planteo que haga, quizás hasta suene a veces aburrido o abstracto, pero creo que es un planteo necesario que tenemos que darnos en el marco del marxismo, las organizaciones de izquierda. Básicamente porque es un esfuerzo, al menos que intento, por entender cuáles son esos condicionantes, primero por entender la realidad concreta y a su vez tratar de entender los condicionantes que tiene la clase trabajadora, que tenemos nosotros en nuestra acción política diaria. En ese sentido, bueno, mi intervención tiene como tres grandes partes. La primera, las principales tendencias del capitalismo global y las particularidades del capitalismo argentino. La segunda, cómo acumula capital la burguesía en Argentina y en función de eso, cómo está la situación de la clase trabajadora en Argentina y a partir de eso, bueno, las perspectivas y escenarios que podemos tomar tanto como clase trabajadora como también como activistas o militantes. Bueno, sin más, arranco. Sí. Me acerco un poquitito, ahí se escucha mejor. Bien, bien, bien. Bueno, no, por favor. Bueno, arranco y me pongo el cronómetro como para no irme de tiempo. Bueno, primero las tendencias del capitalismo global, como dije, es un esbozo, son las principales hipótesis que estoy empezando a diagramar de cara a un trabajo, un futuro libro que en algún momento completaré y saldrá. No voy a presentar mucho dato porque realmente son muchísimos los datos que estuve juntando. Si alguien no me cree lo que digo, lo invito a que pase por el muro de mi Facebook, que ahora menos de un mes hay una publicación con 26 gráficos y pueden revisarlos tranquilamente. Acá simplemente voy a presentar un breve resumen de todos esos gráficos y todos esos datos de muchos países que viene acumulando. Obviamente estas son tendencias generales. Alguien me va a decir, che, bueno, pero eso que mostrás ahí en este país no pasa. Sí, no, son tendencias generales
y no quiere decir ni que pase en todos los países, ni que pase constantemente, sino es lo que pasa en la mayoría de países que tienen datos disponibles y a su vez lo que pasa tendencial. Bueno, ¿qué es lo que se observa en función de estos datos? Principalmente que en los últimos 50 años la clase trabajadora viene perdiendo fuerte lo que es la capacidad de disputa. A contramano de muchas caracterizaciones que ven situaciones revolucionarias en todos lados, la realidad es que la clase trabajadora viene perdiendo mucha capacidad de disputa en el sentido de que hay una tendencia al aumento de la desocupación, una caída de la tasa de sindicalización y una caída bastante fuerte también de la conflictividad laboral, es decir, del movimiento huelguístico y de la profundidad que se da en esa huelga. Esta pérdida de capacidad de disputa permite o posibilita a la burguesía incrementar también tendencialmente el nivel de explotación. Es decir, cada vez la clase trabajadora a nivel global viene siendo más explotada. Esto no solo se verifica en los países centrales, sino también en los países que podemos llamar periféricos, ¿no? Es una tendencia a nivel global. No obstante, a contramano de este incremento de la explotación y fruto de la mejora de la productividad, también se da algo que a simple vista puede sonar como contradictorio, que es que a medida que aumenta la explotación, fruto del incremento de la productividad, también se mejoran a la vez las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo. De nuevo, esto en los países, como tendencia general de toda la muestra de países que toman. No obstante, ¿en qué se expresa esa mejora tendencial en las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo? Mejora en los salarios, mejora tendencial, obviamente hay años que cae, hay años que sube, caída de la pobreza, mejora en las expectativas de vida, aumento de los días de vacaciones y caída en las horas trabajadas por ocupado. De nuevo, tendencial y de largo plazo. Obviamente que hay países que no siguen estas tendencias, como por ejemplo Argentina. En Argentina justamente, y eso lo sabemos todos, que las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo no vienen mejorando hace ya mucho tiempo. ¿En qué se expresa esto? Bueno, como dijimos, un aumento tendencial en el nivel de desocupación. Acá se ve cómo desde los 70 hacia acá hay un aumento tendencial en el nivel de desocupación de la clase trabajadora. A su vez, una caída tendencial del promedio salarial. Ojo, acá esto es un promedio, obviamente que hay ramas de la producción que mejoran su salario en el tiempo, pero en términos de promedio, hay una tendencia a la caída del salario real en Argentina y obviamente se ve en un incremento tendencial también de lo que son los niveles de la pobreza. Es decir, todo nos muestra que la clase trabajadora argentina, o la clase trabajadora radicada en Argentina, lo que va teniendo es una pauperización de sus condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo. Ahora, ¿a qué se debe o cómo funciona en la lógica general del capital la cuestión de las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo? Bueno, ¿de qué dependen las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo? Uno lo que encuentra a nivel general una gran correlación entre que los países que tienen buenas condiciones de reproducción de su fuerza de trabajo suelen tener una elevada productividad por ocupado. Y viceversa, obviamente, ¿no? Los países que tienen baja productividad suelen tener malas condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo. Asimismo, ¿de qué depende esta productividad por ocupado? Principalmente del nivel de inversión o de acumulación de capital. Obviamente que un obrero con mayor maquinaria, con mayor nivel de acumulación de capital, va a poder producir más valor que un obrero con poca maquinaria, poca acumulación de capital. ¿Y de qué depende este nivel de inversión o de acumulación de capital? Principalmente dentro del capitalismo, nos guste o no, de las condiciones de inversión. Básicamente, si a la burguesía se le ofrecen buenas o malas condiciones de inversión. ¿Qué mira la burguesía para invertir? Por un lado, obviamente, cualquier burgués quiere tener ganancia elevada. Ahora bien, no solo quiere tener ganancia elevada, sino que quiere que esa ganancia elevada
sea sostenible en el tiempo, porque imaginémonos que la burguesía invierte y no invierte de un año para otro, sino que invierte en el largo plazo, y por lo tanto, también, además de la ganancia elevada, lo que pide o lo que exige para realizar o para implementar esas inversiones es un ámbito de acumulación estable, lo que yo en mi libro llamo una estructura social de acumulación sostenible y sólida en el tiempo. ¿En qué consiste esta estructura social de acumulación sólida en el tiempo? Y principalmente que un ámbito económico que no haya grandes déficits, o si hay déficit, que haya con qué cubrirlos sostenidamente, que no haya inflación, que no haya gran conflictividad social, que no haya un movimiento obrero muy conflictivo, que las coaliciones políticas tengan capacidad de imposición, es decir, todo un conjunto de variables que la burguesía mira antes de invertir. En función de esto, ¿cómo nos viene afectando, cómo viene pegando en Argentina, con la especificidad de Argentina, este esquema explicativo? ¿Qué tenemos en Argentina? En Argentina, a gran diferencia de los países de la región, y podemos decir a diferencia de la enorme mayoría de países a nivel global, hoy por hoy, seguimos teniendo, pese a los ajustes, pese a los golpes de Estado, pese a las desapariciones, seguimos teniendo una clase trabajadora que sigue siendo muy combativa, no obstante es reformista. Eh, ¿Qué genera, qué hace esta clase trabajadora combativa pero reformista? Funciona como obstáculo para el avance de los planes de la burguesía. A diferencia de otros países donde la clase trabajadora, en vez de ser combativa, es dócil, está derrotada hace mucho tiempo, más allá de que obviamente no es eso no sea o no reformista, ¿no? ¿Qué genera en este esquema, en esta lógica explicativa, que la clase trabajadora argentina es una clase combativa pero reformista? Por un lado dificulta mantener la ganancia elevada y a su vez genera una inestabilidad creciente en el tiempo. A ver, no es casual que Argentina es uno de los pocos países en el mundo que tiene una inflación galopante que no la puede parar hace mucho tiempo. No es casual que los déficits fiscales de Argentina pasan los gobiernos y les cuesta horrores eh, cerrar esos déficits. Básicamente hay una clase trabajadora que de una u otra forma, de manera activa, de manera pasiva, combate y frena y obstaculiza los planes de la burguesía. Ahora, ¿qué es lo que genera esto en el largo plazo? Genera que haya malas condiciones de inversión para la burguesía, es decir, la burguesía prefiere invertir en Brasil, prefiere invertir en Chile, prefiere invertir en otros países que no sea Argentina, bajos niveles de inversión, baja productividad por ocupado y por lo tanto bajas y estancadas condiciones de reproducción para la fuerza de trabajo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se puede, cómo sortea de vez en cuando el personal político esto? Y hay procesos que tienen posibilidades coyunturales y momentáneas de mejorar las condiciones de vida de la población, sea por un ingreso de renta, ciclo de crecimiento del precio de los commodities, entonces el Estado se puede apropiar de parte de esa renta y redistribuirla entre la población, obviamente como puede bancar el ajuste, como hizo Macri en su momento, por medio de deuda externa. De no haber ni renta ni deuda externa, los gobiernos argentinos tienden sucesivamente a avanzar en el ajuste frente a una clase trabajadora que de una u otra manera obstaculiza. Obstaculiza cuando está en el poder, como por ejemplo hoy en día, que si bien Guzmán está avanzando en el ajuste, tiene que avanzar con, si se quiere, pisando huevos, porque no puede avanzar del todo, porque tiene una CGT que en cualquier momento le sale a la calle, y demás, etcétera, y obstaculiza como obstaculizó en el periodo de Macri, literalmente en la calle, con las supuestas 14 toneladas de piedra en el Congreso. Digamos, es una clase trabajadora que de una u otra manera obstaculiza. No frena, porque la realidad es que el avance del ajuste viene dándose y hace mucho tiempo, ya lo mostré en los datos iniciales, pero sí obstaculiza. A diferencia de otros países donde los programas de la burguesía tienden a avanzar con más libertad, con más, si se quiere,
con más fluidez. Ahora, ¿cuál es el problema de esta situación, de mantener esta situación en el tiempo? Que la gran pregunta es cuánto más se puede sostener esta situación que yo llamo de larga decadencia del capitalismo argentino. Es decir, cuánto más podemos sostener una situación donde no solo la clase trabajadora cada vez tiene peores condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo, sino que también el capital sucesivamente va teniendo cada vez peores condiciones de valorización. Por lo tanto, la pregunta es cuánto más se puede sostener sin que esto detone en una nueva crisis. Cuando digo una nueva crisis, no estoy pensándola del lado de qué bueno que detone una crisis, sino que estoy pensándolo del lado de si viene una crisis puede venir o un nuevo 2001 o una nueva convertibilidad con el impulso, digamos, de eso de la hegemonía negativa, ¿no? De una gran crisis de larga escala y que después venga cualquier político burgués a meter un ajuste de fondo y que quizás un próximo ajuste sí lo pueda sostener en el tiempo. Y eso es un premio para la clase trabajadora. Bueno, esta es la situación de mantenerse este escenario, ¿no? Con una clase combativa que no está derrotada, pero que presenta un obstáculo continuo. El segundo escenario que se puede presentar, justamente, que esto explote por los aires y que la clase trabajadora sí termine, la clase trabajadora en Argentina sí termine siendo derrotada y derrotada en el largo plazo. Y estoy hablando de derrotada a la chilena, por decirlo de alguna manera, con Pinochet, ¿no? Una clase trabajadora que esté derrotada y que no tenga ni siquiera a mediano plazo reivindicaciones, ¿no? Digamos que acepte todo lo que avance la burguesía. En este contexto, ¿qué puede pasar? Obviamente, que va a mejorar el nivel de ganancias, se va a estabilizar el ámbito de acumulación, estamos de acuerdo, va a haber buenas condiciones para la inversión, alto nivel de inversión, una productividad por ocupado creciente, pero obviamente que eso está todo bien para la burguesía, pero para la clase trabajadora va a ser un tiempo horrible. O sea, uno tiene que mirar cómo funcionó este tipo de ajustes en países como Corea del Norte o como Chile. Digamos, son 20, 30 años donde literalmente, si ahora lo cargamos a Alberto de comer polenta, vamos a comer menos que polenta. 20, 30 años así, hasta que esta burguesía diga, qué copado que son en Argentina, cómo se dejan explotar, voy a invertir, y después de un largo tiempo de madurar esas inversiones, quizás se dé una mejora sostenida en las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo. Pero obviamente todo esto es un quizás como una opinión. En este marco, ¿cuál es el principal problema? Es qué trabajador y por qué aceptaría estas condiciones, esta caída en las condiciones. Lo que nos plantea necesariamente esta vía, vista como está hoy en día, de no cambiar la situación, las relaciones de fuerza y la estructuración que tiene la clase trabajadora, esta vía va a llegar a sangre y fuego, de llegar. Es decir, es una vía que necesariamente trae detrás una represión tremenda. Y frente a esto, y con esto voy cerrando, tenemos el tercer escenario, digamos. Creo que estamos todos pensando y a favor, el final feliz de todo esto. ¿Cómo se daría? Básicamente con una expropiación de la burguesía, eso plantear un cambio en la lógica de inversión, es decir, pasar de una lógica de inversión donde lo que guía sería la ganancia, a lo que guíe la inversión serían las necesidades sociales. En función de eso, elevar el nivel de inversión, elevar la productividad por ocupado, mejorar en el largo plazo, pero ¿cuál es el problema? El problema que tenemos día a día quienes somos activistas o trabajamos en un proyecto socialista, ¿no? Necesitamos conformar una acción política independiente y unitaria para la toma del poder. Necesitamos una fuerza política unitaria, independiente, y que sobre todo, ponga en cuestión la cuestión, y va la redundancia, de la necesidad del socialismo. Es decir, dejar de solapar la palabra socialismo, plantear las necesidades y plantear que si seguimos así, de esta manera, vamos derecho a una nueva derrota histórica y que quizás esta nueva derrota histórica se quede en el largo plazo.
Así que bueno, hasta acá mi presentación. Muchísimas gracias, Cristian. Muy claro. Da elementos para que después discutamos. Seguimos entonces ahora con Julia y después retomamos. Vale, bueno, muchas gracias, Pablo. Gracias a los compañeros por la invitación. Bueno, gracias a Cristian por la exposición tan clara y contundente respecto de las tareas a pensar. Yo en realidad pensé un poco mi intervención a partir de ciertas características que asumen algunos desafíos concretos, digamos, que tenemos por delante, quienes estamos más enfocados quizás en la militancia, en su dimensión sindical o gremial, y en esto de intentar poder darle una vuelta a las experiencias de organización y de lucha en torno de las condiciones inmediatas de reproducción. Yo creo que aportando quizás en esto de explicitar cuáles son las hipótesis donde estamos cada uno tratando de pensar nuestro accionar militante, creo que estoy como bastante bastante seducida, digamos, por esta idea de que estamos en un momento, en una coyuntura de cambio profundo en la forma de movilización y de explotación del trabajo. El capitalismo está, digamos, no es una crisis más, o en todo caso, no es una crisis de la cual el capital se va a recomponer simplemente profundizando formas de organización y de movilización del trabajo que ya tenía, sino que las va a cambiar, les va a dar una vuelta de tuerca y va a reconfigurar entonces los escenarios en donde la clase trabajadora se configura y se conforma. Digo, esto se puede categorizar, digamos, hay distintos nombres para esta situación. A mí me gusta esto que está poniendo en juego Ursula Hughes cuando plantea que estamos en un cambio, ella plantea que estamos como en un cambio entre un régimen normativo que nos abre, digamos, todo un campo de reivindicaciones y de modo de pelear por esas reivindicaciones, digamos, estaríamos frente al agotamiento de ese tipo de régimen y se abriría un régimen de regulación del trabajo y de explotación más vinculado con lo que ella llama la hiperconexión o el hiperlogueo. Ya después me voy a extender sobre esto, pero digo, estoy pensando en este registro cuando estoy pensando en cuáles son los desafíos inmediatos que tenemos para organizar, para la organización de la clase. Me olvidé de prender el cronómetro, perdón. Lo voy a poner en funcionamiento ahora, pero avísame, Pablo, por favor. Entonces, digo esto, primer elemento que me importaba explicitar es esto de momento bisagra, momento de cambios profundos, en donde quizás ciertas tácticas, ciertas herramientas y ciertas formas y dinámicas de organización que nos dábamos tengan que ser repensadas y tengan que ser reconfiguradas. Tal vez recuperando elementos que ya tenemos en la práctica, pero como un momento para pensarlo conscientemente. En segundo lugar, digamos, segunda parte, segunda dimensión del registro que me interesaba también explicitar y que tiene que ver con esta caracterización que planteaba Cristian, es esto de por dónde pasan, digamos, las líneas
las líneas de fuego, por decirlo de alguna manera, las líneas fuertes de resistencia de la clase, y tienen que ver con esto de, bueno, las 14 toneladas de piedra, digo, esto de este bloqueo, de este programa de triple reforma, esta obstaculización, este bloqueo, esta capacidad como de morigerar ritmos y formas de desarrollo, si se quiere, del programa de la burguesía, pero que de todas maneras no llega a penetrar en los espacios de trabajo. Y esto me parece que es una cosa para mirar. El modo en que la reforma laboral está avanzando, de hecho, en numerosos espacios de trabajo, de la mano de imposición de determinadas modalidades de laburo a partir de la pandemia, de la mano de vehiculizada por innovaciones tecnológicas, de la mano de subterfugios legales y de regulación, lo cierto es que en los hechos, en muchos sectores de laburo, se está avanzando en mayor arbitrariedad patronal en la explotación de la fuerza de trabajo. Recortes salariales, las conocidas, digamos, categorías que veíamos en los 90, rebajas salariales, flexibilización salarial, flexibilización contractual, polivalencia, cambios en las formas de distribución de las tareas, y un largo etcétera, que van como configurando en los hechos relaciones que después pueden verse cristalizadas o no en determinadas normativas, y en normativas más o menos generales, pero que de todas maneras están ocurriendo, y yo quiero llamar la atención sobre dos cuestiones, porque hace a esto de la crisis del modelo normativo de la cual hablaba antes, que caracteriza a Ursula Hughes. Alejandro Berkovich tiraba un dato que quizás alguno en la sala conozca mejor y pueda precisar mejor, pero él tiraba un dato de 4 años de caída salarial en un marco donde la negociación colectiva, la institución, digamos, paritaria, estuvo funcionando ininterrumpidamente. Es decir, no hubo dictaduras militares, no hubo suspensión de las negociaciones paritarias. La institucionalidad de las relaciones laborales funcionando a pleno no evitó 4 años de caída salarial. Y eso es la primera vez que pasa en la historia de la clase trabajadora argentina. Y el segundo elemento es que hay sectores de las direcciones sindicales que están incorporando, y de las direcciones patronales, que están incorporando en los convenios colectivos y en los acuerdos colectivos cláusulas con variadas redacciones, pero que en el fondo dicen, mirá, si no te cabe pagarnos la paritaria, está todo bien, hacemos plan de pago y vamos viendo cómo se va resolviendo a medida que la pandemia afloje o que la crisis afloje. Lo cual quiere decir que ni siquiera esos institutos que la clase obrera peleó, ganó y defendió, digamos, para poder tener ámbito de discusión de sus condiciones de trabajo y de sus salarios, están sirviendo para frenar estas tendencias que son, estos impulsos que son mucho más ligados a las necesidades de la acumulación de lo que permite el margen político, digamos, que da la existencia de esa estructura institucional. Entonces, eso me parecía como otra cuestión a tener en cuenta en cómo se va configurando el territorio de la lucha de clases. Y el tercer elemento es cómo esta clase, durante estos 30 o 40 años, también se transformó profundamente en un sentido de fragmentación y de división. La consolidación, digamos, de la precariedad, la consolidación de un gran contingente de laburantes por fuera de las relaciones instituidas en este sistema de relaciones laborales y en formas precarias de laburo, de contratación
y de reproducción, es un dato que no es para nada menor en el momento de pensar en cómo se configura el mercado de trabajo. Y el otro elemento que también me parece que marca es cómo se van despegando salarialmente aquellos sectores más ligados con el mercado mundial, tipo los aceiteros, tipo los bancarios. Entonces, ahí es como para pensar esto de, bueno, qué significa o qué implicancias tiene la dinámica de la negociación salarial y de condiciones de trabajo institucionalizada respecto del conjunto de la clase y no ya solo de los sectores que efectivamente obtienen esas reivindicaciones, que ni hablar que son absolutamente legítimas. Pero digo, para pensar estratégicamente qué implicancia tiene para la clase. Y en todo ese conjunto de dimensiones que van marcando como coordenadas, digamos, de la disputa, como que se abalanzan, digamos, o se precipitan estas transformaciones más visibles y más, si se quiere, sí, más visibles y que más nos desacomodan en términos de proyección, como las del teletrabajo, el trabajo por plataformas, digamos, y estas formas de reorganización del trabajo que afectan a contingentes crecientes de la clase. En el texto de la revista yo me detenía mucho en el teletrabajo porque, bueno, es una de las formas más evidentes, es una de las formas de reorganización del trabajo que se convirtió en de las más evidentes y que presenta como proyecciones más difíciles para nosotros desde el punto de vista de pensar en, bueno, cómo nos organizamos, cómo nos juntamos, cómo hacemos para construir gremialidad en colectivos absolutamente dispersos como los que se configuran a través del teletrabajo. Y ahí, bueno, no hay, obviamente, no hay recetas, pero sí me parecía importante volver a llamar la atención sobre estas relaciones que nos vinculan a los laburantes más allá de lo salarial o más allá del mercado de trabajo, que tiene que ver con las relaciones de cooperación en los procesos de trabajo. Y que me parece importante volver a pensar en eso para no dejarlas en manos del capital. Lo que está pasando, digamos, con el teletrabajo, con el trabajo a través de plataformas, es que es el capital el que está poniendo en marcha, en función de sus necesidades, de acumulación, obviamente, y capitalizando esas relaciones de cooperación, que es como su virtud, ¿no? Esto es lo que hace esta capacidad de explotar la cooperación productivamente, es lo que hace un poco al ser del capital. Pero digo, tener la capacidad de ponerlas nosotros en nuestros propios términos y en función de nuestras propias, nuestros propios objetivos y nuestras propias necesidades. Esto me parece como importante porque justamente las herramientas que sirven para configurar estos colectivos teletrabajantes también nos pueden servir para configurar los colectivos combatientes, no solo del teletrabajo, sino del trabajo asalariado en este registro de sujeción y de autoritarismo y de despotismo que implica. Entonces, eso me parecía como un elemento importante para poder dejar, para poder aportar, en el marco en que es la configuración de esas relaciones de cooperación, es la configuración de esos procesos de trabajo lo que está cambiando y que ahí se están entramando todos estos colectivos que, si lo miramos desde el punto de vista del mercado de trabajo, aparecen como separados y aparecen como fracciones diferentes. Entonces, ahí me parece que tenemos todo un paquete. Yo creo que ya estoy cerca, ¿no?, del tiempo, Paulette. Entonces, después en todo caso seguimos. Pero digo, estas tres cosas. Mirarnos como una red de relaciones de cooperación, más allá de la competencia que nos impone el mercado de trabajo.
pensar esto en el registro de que estamos en un cambio cualitativo, si se quiere, de las formas en que se está organizando el trabajo y poder identificar en esto que está emergiendo qué nos da fortalezas para poder avanzar en la organización. Muchísimas gracias, Julia. Creo que hay varias líneas de diálogo para retomar, así que vamos con la intervención de Ofe y retomamos algunos de los debates que ya andan en cancha. Bueno, primero comentar que muchas de estas reflexiones son producidas en forma colectiva con Jorgelina, así que algunas cosas van desde ahí, la mayor parte de las cosas. Bueno, primero, respecto de lo que se viene conversando, digamos que voy a intentar sumar al análisis y complejizar el análisis con la mirada también desde el sistema genérico, digamos, ¿no? Entonces, mirar a la clase también como una clase generizada y que tenemos que mirar, además de cómo son esas tendencias del capital, cómo ese capitalismo es patriarcal y en esas tendencias del capital se juegan también dimensiones que son simbólicas, pero también muy materiales, de reproducción diferencial de la clase según el sistema de géneros. Entonces, en primer lugar, plantear que, como lo dijimos en el artículo, nos referimos básicamente cuando hablamos de estadísticas a mujeres, pero que hay un sesgo tremendo en esto porque no están tomadas desde las estadísticas, si bien se va avanzando en cierto reconocimiento más simbólico que material de las diversidades o de las disidencias, no está capturada en la estadística ni en la encuesta permanente de hogares, en el censo que venga, vamos a ver, se supone que sí, pero en lo que existe hasta ahora no, la situación de travestis, de transexuales, de no binarias, y sabemos que las condiciones de vida y de posibilidades de reproducción de la vida son infinitamente terribles. Diciendo esto, digo, me voy a referir sobre todo con los números a mujeres, así capturadas por la estadística, y partiendo de que hay un proceso de lo que se llama feminización de la pobreza, tiene que ver con cuando miramos a nivel de hogares, los ingresos, se pierden las diferencias de ingresos entre varones y mujeres, pero podríamos decir así muy, muy sencillamente que si dividimos en 10 en deciles por ingresos a la población, en el decil de ingresos más bajos, el 63% son mujeres, y en el decil de ingresos más altos, el 63% son hombres. Y bueno, una podría decir, bueno, pero si la reproducción es en hogares, después ahí adentro todo se reparte, ¿no? Pero bueno, ahí es bien complejo porque empiezan a tallar muchísimas relaciones de poder que son bien distintas de lo que planteaba Percy con ese blooper que tuvo en la última semana, ¿no? Son bien distintas, está bien lejos de que haya relaciones matriarcales, familias matriarcales en las que los pobres hombres tienen que hacer valer su hombría ante mujeres supuestamente hiperempoderadas por transferencia de ingresos bastante paupérrimos, por otro lado, y que les tocan porque son las mujeres el 75% de los más pobres, ¿no? De los más pobres, el 75% son mujeres y son quienes reciben estas transferencias de ingresos porque son quienes efectivamente se hacen cargo
de los cuidados de reproducción de sus hijos. Porque esas transferencias de ingresos son en tanto madres, cuidadoras, ¿no? Bien, entonces decíamos, hay un proceso de feminización de la pobreza y esa desigualdad se ve muy claramente cuando una se pone a mirar tasa de empleo, tasa de actividad, desocupación, subocupación. Recomendamos, como siempre, en el artículo, en todos lados que vamos, las lecturas, los análisis de Natsumi Yokida, y ahora se sumaron otras compañeras más de economía feminista, porque son súper detallistas, cuidadosos y con perspectiva feminista, justamente. Entonces, ahí en las tasas de actividad y las tasas de empleo hay una mayoría, no vamos a dar números exactos, pero después los tenemos, cualquier cosa, una mayor participación masculina, pero en las tasas de desocupación y de subocupación hay una mayor participación femenina, ¿no? Por otro lado, cuando una se pone a mirar, no solo las mujeres somos las que sufrimos más la desocupación y la subocupación, sino que hay una diferencia en los ingresos. La brecha de ingresos en este momento, que se mide por encuesta permanente de hogares, que en pandemia ese dato es de más dudosa calidad porque se toma telefónicamente y no con el timbreo típico de la encuesta permanente de hogares, pero bueno, de todos modos da una dimensión, hay un 27% de brecha entre los ingresos de los hombres y de las mujeres. Y esta diferencia, cuando se hace un análisis más fino de la brecha en los ingresos, lo que aparece fuertemente es que hay menos venta de fuerza de trabajo de las mujeres al capital, pero además muchas veces esa venta de la fuerza de trabajo es en ocupaciones que son part-time, por poco tiempo. Ahí veía en el artículo de Julia muy fuerte esto de cómo las mujeres solemos aceptar mucho más esto del teletrabajo. Planteas justamente esta cuestión de evaluar positivamente las posibilidades de conciliación, ¿no?, entre trabajo y las 800.000 cosas más que hacemos, como no solo el cuidado de las niñas, sino también el sostenimiento de la casa, toda la agenda de la familia en general, la familia ampliada, de los padres, de muchos otros. Esa posibilidad de tener 800 cosas en la cabeza que las feministas denunciamos como carga mental, ¿no? Y que después, cuando aparecen leyes supuestamente progresistas donde somos iguales las madres y los padres, como en el último Código Civil, ¿no? Y entonces sí, si cocriamos, etcétera. Cuando empezamos a ver quién se acuerda del turno del dentista, quién se acuerda del turno del pediatra, quién se acuerda de los cumpleañitos, quién se acuerda de las cosas, de los útiles de la escuela, vemos que hay una carga mental impresionante. Y cuando yo veía esto y te escuchaba recién, Juli, decía, claro, para una es casi una cosa más. Además, estar contestando el mensaje del laburo mientras lo estás buscando en la escuela, mientras estás en la cola de su... Es casi una cosa más, ¿no? No vemos tanto la diferencia, pero sí es cierto que aumenta las posibilidades de explotación hacia nosotras mismas. Entonces, el quid de la cuestión, el punto que explica fuertemente las diferencias en la participación en el mercado de trabajo y en los ingresos recibidos entre varones y mujeres, son las tareas domésticas y de cuidado que se realizan. Según lo que declaramos las personas, y unas sabemos todos, por más que no seamos ni psicoanalistas ni sociólogos, que hay una diferencia importante entre lo que uno cree que hace y lo que hace, ¿no? Los varones declaran que realizan de la totalidad el 28% de esas tareas, y las mujeres declaramos que
realizamos el 72. Yo me permito sospechar de que debe ser peor aún la situación, ¿no? Porque si suponemos que lo que decimos también está atravesado por sesgos de género, me permito sospechar que ese 28 es mucho menos y el 72 es mucho más. Pero bueno, siendo el 72 y el 28, igual es contundente la diferencia como para pensar que entonces la participación en el mercado de trabajo, no solo en el tipo de laburos que aceptás, sino también en la posibilidad de hacer carrera, en cortes, en esa inserción laboral porque nació un pibe o porque se enfermó gravemente alguien de la familia. Bueno, esos cortes, esa imposibilidad de hacer carrera, esa inserción en tareas peor pagas pero con más facilidad, explica en gran parte esta brecha de ingresos. Huelga decir que en pandemia todo esto es aún mucho peor, ¿no? Porque por supuesto que no solo al déficit estructural de jardines, de espacios de socialización para los niños de edad escolar y posterior, estuvieron muy empeoradas por la pandemia, cierre total o parcial de las escuelas, el aumento de tareas de cuidados, desde limpiar todas las porquerías que se compran afuera, hasta limpiarse los zapatos, hasta el barbijo, que es una cosa más que hay que tener limpia y disponible para todos. Bueno, todo eso, por supuesto, es mucho mayormente gestionado por las mujeres, y además el deterioro de los servicios de salud y otros servicios públicos que hacen, por ejemplo, que una tenga que perderse una mañana entera para lograr que se vacune un pibe, o una mañana entera para sacar el turno para, etcétera, etcétera, que son también gestiones de las mujeres, generan una sobrecarga en ese trabajo doméstico y una menor participación, no solo en los ingresos, sino en las posibilidades también de decisión y de empoderamiento. O sea, y esa transferencia de ingresos que se recibe, lejos está de poder, bueno, no solo no ponernos en una posición de poder, sino también no dejan, o sea, no quedamos en cero respecto de la violencia económica que muchas veces se genera desde los varones, en el sentido de medir el aporte a los hogares, etcétera, etcétera. Pero bueno, para no irnos muy por ahí, sí nos parece interesante pensar en la salida y en el programa, cómo podemos pensar a los cuidados en un momento donde se está planteando desde el gobierno la creación de un sistema integral de cuidados, de alguna manera planteando una emulación de lo generado en Uruguay, que básicamente tiene que ver con medidas como algún reconocimiento de años para la jubilación por la crianza de hijos, la creación de más espacios de cuidado de niños pequeños, algún cambio en el régimen de licencias respecto de las licencias de paternidad o de licencias para tratamientos médicos y cuidado de enfermos, etc. Básicamente lo que nosotras analizamos con Jorgelina y que venimos discutiendo es, bueno, qué posibilidades, es bastante mínimo esto, ¿no? Si lo que no nombré, yo no nombré lo más material, lo que no nombré es muchas campañas, la importancia de concientizar, que estamos de acuerdo que es importante, pero solo con campañas y solo con que instar a los varones a que se pongan más las pilas, nos permitimos dudar de que vayan a generarse transformaciones profundas con esto. Entonces, lo que vemos de límites a esto y que tenemos que ponerlo
en la discusión, como para pensar cuál es nuestro programa respecto a los cuidados y a todo este mundo del trabajo doméstico no remunerado, doméstico y de cuidados. Una de las cuestiones es, con una precarización tan grande como la que venían comentando Julia y Cristian, una precarización tan grande de la fuerza de trabajo, ¿no? Que estamos pensando en un 30% y para las mujeres un 38%. ¿Qué impacto puede tener este reconocimiento de algunos años para la jubilación? ¿Qué impacto puede tener con un 30% de informalidad para los varones también? Una mayor paridad en las licencias. ¿Es importante? Sí, es importante, no alcanza. ¿Cómo podemos pensar espacios, mayores espacios de cuidado y contención y socialización en un contexto de calidad, en un contexto de ajuste? Bueno, ahí lo que creemos que es fundamental y donde nos parece que es importante, desde donde nos parece que es importante pensar, y ahí me hacía mucho sentido lo que planteaba Julia de no regalar al capital, crearnos la sociabilidad, ¿no? Que así como en otros momentos la clase tuvo el reflejo de crear también sociabilidades desde la propia clase y con los clubes, con los distintos espacios sindicales, digo, cómo las experiencias que hoy existen y que ya tienen varios años de jardines populares, de bachilleratos populares, ahí voy cerrando, nos pueden permitir pensar en exigir la socialización de trabajos domésticos de cuidados, una mayor socialización de esos trabajos, pero no bajo la lógica de lo estatal, sí bajo la lógica de lo público, pero que permita la participación, que permita la gestión, que no implique tirar al pibe en un lugar que no podés opinar ni de cómo le dan de comer, ni qué juego, ni nada, para irte a laburar 800.000 horas, sino que implique la participación real y la gestión desde una perspectiva feminista, desde una perspectiva que no sea meramente la creación de seres dóciles para ser explotados por el capital. Bueno, básicamente esto de poder pensar cuáles serían nuestras reivindicaciones, aprovechando la discusión que se va a abrir del Sistema Nacional de Cuidados, que nos permita acumular poder y organización en un sentido emancipatorio. Eso, hasta ahí. Muchas gracias, Sofe. Perfecto, el estrés con el tiempo, maravilloso. Tenemos tiempo entonces para algún intercambio. Retomo algunas preguntas que fueron saliendo ahí en el chat y me doy la potestad por coordinar de agregar alguna yo. Algunas son generales y otras van más directo a alguna. Por un lado está una pregunta, decía, ¿por qué creen que en Argentina no hay una explosión social como en otros países latinoamericanos ante la avanzada de la explotación laboral de la clase trabajadora? Esa era una. Otra compañera pregunta, ¿qué auguran para los jóvenes de acá los próximos años, siendo un sector ultra precarizado al que le cuesta mucho acceder al mercado laboral? Y si ven analogías en esa situación con el 2001. Una tercera pregunta iba para Julia. Decía, ¿qué estrategias poder darnos desde las organizaciones sindicales para enfrentar esta reconversión de los espacios de trabajo? Y me permito agregar una cuarta, como para hacer una ronda, aunque sea una primera ronda de intercambios. Quizás para Cristian, mi pregunta era, ¿cómo te parece que juega en tu análisis la existencia de un sector de población, entre comillas, sobrante, digamos, para el capital, o una sobrepoblación relativa estancada, que era como lo veníamos analizando en la revista, en uno de los artículos de la revista, cada vez más grande para las condiciones de acumulación de capital en nuestro país y también para las perspectivas de salida que vos planteás, ¿no? De las posibles salidas. ¿Cómo juega la existencia de ese sector
y también cómo juega lo que comentaba Julia respecto a la mayor heterogeneización de la clase, ¿no? Para pensar esa salida. Y en ese sentido también me preguntaba si vos observás alguna fracción de la clase trabajadora que pienses estratégica en términos de disputa para plantear esa salida de ofensiva que vos planteabas como una tercera hipótesis, ¿no? Pienso, por ejemplo, en lo que planteaba Julia respecto al despegue que existe en este momento de los trabajadores de sectores ligados a la exportación. Bueno, esa era mi consulta. Si les parece, hacemos una primera rondita de respuestas, intercambios, y después vemos si retomamos alguna otra pregunta que ande dando vueltas. No sé quién quiere arrancar, quién se anima. Yo propondría que Bueno, vayamos. bueno, dale, arranca. Dale, por el orden de exposición. No, iba a decir Ahí va. que sigamos. Dale, Cristian, entonces empezamos y hacemos por... Bueno, em, uh, las últimas dos que me hiciste las podría pensar para una próxima ronda, aunque sea cortita, te pido, porque la verdad que me quedé medio ahí tecleando. Cuando empecé a anotar, como que tenía que arrancar a contestar. Bueno, una cuestión que no comenté, más allá del chivo del libro, recomiendo que lo lean y me manden sus comentarios, es que, bueno, estas hipótesis que estoy planteando son hipótesis para un trabajo a futuro y a quien le interese en este tipo de hipótesis. Mi idea también es no llevar adelante la investigación yo solo, si hay compañeros que estén interesados en estas cuestiones, llevar adelante una investigación más comunitaria, más general, ¿no? Porque son cuestiones que me parece que de la izquierda hace falta investigar, hace falta estudiar y hace falta plantear. Cuestión primero suelta, que es re necesario, al menos desde el punto de vista nerd, y no tan nerd, también desde el punto de vista político, el dato de Berkovich es un dato que sí, es cierto, hace 4 años que viene cayendo, pero entre 84 y 89 también el salario cayó. No sé por qué, pero este tipo Sí, dale, Julia. Pero estaban suspendidas las paritarias hasta el 86-87. Ah, bueno, ese dato, eso iba a decir. Ese es el dato, No me tenía, parece. no tenía ese dato, ¿no? Pero como que Pero hay sí, una está especie, igual. hay una especie de invisibilización de la debacle que hubo en los 80. Entiendo yo que tiene que ver mucho con que, bueno, desde dónde caes, ¿no? En los 80, digamos, se caía desde un nivel un poquitito más alto, entonces la caída no fue tan dura como ahora que estamos ya pegados al suelo y caemos y nos golpeamos y nos duele muchísimo, ¿no? Después sobre la pregunta sobre por qué no explota, yo primero me interesaría hacer una cuestión importante, que por ahí, viéndolo desde acá, muchas veces metemos la pata de creer que siempre explota la cosa porque todo va mal, ¿no? Y bueno, acá en Argentina el momento más álgido de la lucha de clases se dio con obreros, no solo obreros ocupados, sino los obreros mejor pagos, o sea, el cordobazo, digamos, y no siempre explota cuando va mal, también explota cuando va bien. Por lo tanto, bueno, ahí juegan un montón de factores más y a mí me cuesta pensar linealmente que todas las explosiones latinoamericanas tienen que ver con que la cosa viene mal desde hace muchos años, ¿no? Ejemplo concreto, la cuestión chilena. La cuestión chilena, si uno mira en el largo plazo, más allá de las desigualdades sociales, más allá de las cuestiones particulares que puede tener, por ejemplo, el sector estudiantil, con todas sus demandas insatisfechas, lo que son los indicadores de pobreza, de salario y demás en Chile, vienen mejorando. Yo no soy chileno y por eso trato de no opinar mucho sobre ese tipo de cosas. Voy a opinar sobre lo que un poco estudio, que es Argentina. ¿Por qué creo que no explota Argentina? Primeramente, y ahí un poco a diferencia de los países donde explotó la cosa, los países donde explotó la cosa son países que no participaron, o en su mayoría al menos, quizás me falla la memoria, pero no participaron de aquella ronda de la cuestión del agua, la guerra del agua, el Caracazo, o sea, las grandes crisis de fin del siglo XX, por decirlo de alguna manera.
Eso es un primer punto, ¿no? Argentina tuvo su gran rebelión popular hace 20 años, es mucho, pero bueno, en términos históricos quizás no está. Ese es un primer punto. Segundo punto, entiendo que no explota principalmente porque hay, en el gobierno hay grandes gestores de la miseria, digamos, que si se quiere manejan y tienen un gran control de la calle, al menos por ahora, ¿no? Que descongestionan la calle, por decirlo de alguna manera. No es casual lo que pasó hoy, el signo, digo, no solo la calle, sino también las fábricas. No es casual lo que pasó hoy con el decreto sobre las obras sociales, ¿no? A ver, ahí Alberto, de cara a las próximas elecciones, de cara a la campaña, le está diciendo al sindicalismo, mirá, como sea, te quiero de mi lado. Después que explote todo, pero al menos hasta las elecciones te quiero de mi lado. Y después hay algo que no sé si se replica en otros países, es una de las finalidades que tiene mi futuro trabajo, que en Argentina hay un gran tejido de subsidios al desempleo, pobreza y demás, etcétera. La verdad que no sé si se replica en otros países. Yo creo que acá en Argentina eso, mal o bien, de una u otra forma, amortigua un montón el malestar, amortigua un montón. Está bien, estamos todos de acuerdo que esos subsidios no alcanzan para nada, estamos de acuerdo, pero no dejan de amortiguar. No es lo mismo que en el 2001, que el que no tenía laburo literalmente no comía. Hoy en día come polenta seca, fea y asquerosa, pero come. Me parece que ahí hay un punto importante bueno, que la burguesía aprende y la burguesía no olvida sus memorias y no son giles, y bueno, tienen cierta memoria histórica. Después sobre la pregunta sobre los jóvenes. Bueno, yo desde mi planteo lo que digo es, de seguir como están las relaciones de fuerza, las relaciones entre clases y demás, desgraciadamente tengo que dar la mala noticia que la cosa va de mal en peor, y va a seguir de mal en peor, de seguir así. Obviamente que en el escenario 2, donde se da una derrota de fondo, va a ser todavía peor para los próximos años. Obviamente que esto se puede salvar coyunturalmente con algún proceso de mejora de la renta agraria, que entre plata por soja y el Estado pueda tirar un par de planes progresar potenciados, pónganle, que pueda tirar alguna que otra computadora, alguna que otra beca, pero digo, serían cuestiones coyunturales. Digo, no es una cuestión de largo plazo. Otra cosa que puede llegar a salvar o a cambiar al menos esta situación de inercia que viene sufriendo la Argentina es que se cambien las relaciones de fuerza a nivel continental, digamos. Que se pudra todo en Brasil, que se pudra todo en Chile, y bueno, y que se pudra todo un poco más general a nivel global. Yo la veo muy difícil en el sentido de que se pueda, si se quiere, poner entre comillas a la burguesía entre la espada y la pared. A ver, en los 70 la burguesía, por un lado, no tenía la capacidad de movilización que tiene hoy, de movilización de su capital, digo, de llevar el capital a una fábrica de un lugar a otro. Pero igualmente, más allá de eso, más allá de no tener esa capacidad de movilización, no tenía dónde escapar. ¿Qué quiero decir? Las relaciones de fuerza eran otras, y entonces a donde escapaba encontraba una clase trabajadora con otra capacidad de resistencia. Hoy en día la burguesía se le pudre en Argentina y se va a Brasil, que hace poco tiraron una reforma laboral donde a los trabajadores se los tiene prácticamente en condiciones de servidumbre. Es decir, el capital hoy en día no solo tiene la capacidad de migrar, sino que tiene muchos lugares donde migrar. Siempre en este sentido recomiendo un articulito de Hirsch que se llama El estado de competencia, o algo así sobre el estado de la competencia. Que básicamente lo que plantea, dicho mal y pronto, es cuánto regalan los estados las condiciones de vida de su clase trabajadora con tal de recibir inversiones. Entonces la burguesía que tiene un menú gigante de a dónde llevar sus inversiones y además tiene la capacidad de mover esas inversiones. Obviamente a partir de los 70 con la capacidad de movilización de transporte y obviamente la apertura comercial que se da a nivel global. Obviamente que la salida de fondo yo la planteé en el escenario 3 y es la salida para la clase trabajadora
dentro de la clase trabajadora, para los jóvenes de esa clase trabajadora, para los adultos y para los viejos. Creo que es la única salida de fondo que tenemos real como para llevar adelante, y de última también que nosotros como clase, si bien es re difícil, tenemos capacidad tenemos capacidad, no, tenemos posibilidad, todavía no tenemos capacidad, pero tenemos posibilidad de incidir concretamente en ese. Por ahora hasta acá, y bueno, después sobre la población sobrante y las estrategias, en las situaciones estratégicas, te pido que lo pienso ahora y respondo. Gracias. Antes que agarres, Juli, te agrego una pregunta, ya que estamos, porque surgieron otras, así vamos respondiendo de más. Decía, justo hoy salió Andrés Rodríguez a decir que el trabajo, entre comillas, fue un fracaso en el caso del trabajo estatal, como una clara entrega a cambio de dos monedas. Al mismo tiempo, desde el Estado vienen con la idea de volver a convocar a la presencialidad. ¿Cómo hacer para reclamar, desde los sindicatos antiburocráticos, el sostén del teletrabajo durante la pandemia sin que sea contraproducente a posteriori? Dejo esa como... Chan. Bueno, paren, voy a esto. Me gustaron las dos preguntas que le hiciste a Cristian, así que ahí me sumo a las preguntas para charlar esto de los sectores estratégicos y esto que me parece re importante. Después, ¿por qué no hay movilización social y bueno, qué pasa con los jóvenes? Me parece que ahí, como una parte ahí, me siento contenida ahí en las cuestiones que planteó Cristian y tampoco, tampoco cerraría la perspectiva, digamos. Es como, yo en esto soy bastante abierta, porque, digo, estamos en una región que hace 3 o 4 años no se estabiliza, no hay forma de que se estabilice políticamente. Y meto ahí la resistencia que se cristalizó en la resistencia a la reforma previsional, que condicionó de manera importante la aplicación de ese programa de triple reforma en Argentina. Entonces digo, ahí hay que mirar y hay que tener paciencia y organizar, pero, pero no doy por cerrado, digo, un ciclo de movilización. Después, más en concreto sobre las estrategias y la cuestión del teletrabajo. No tengo ni idea qué estrategias, o sea, las tenemos que ir construyendo, las estrategias para enfrentar la reconversión. Y el otro día un compañero decía algo como muy, que para mí es como para atender, como ser muy conscientes y muy precisos respecto de qué es lo que podemos lograr, o cuáles son los límites, por decirlo así en idioma militante, cuáles son los límites de la lucha sindical y cómo entonces esforzarnos por plantear las articulaciones con la dimensión política y con peleas más generales y con peleas que no resuelvan en el corporativismo sectorial. Es importante no generar expectativas en que vamos a resolver en algo el proceso de reestructuración desde el corporativismo sectorial. Eso me parece como una cosa importante. Y después es depende mucho de cómo se va desplegando en cada sector la ofensiva, y es una cosa que todavía es muy heterogénea y que tiene distintos ritmos y distintas modalidades. Entonces, una cosa es en el Estado, digamos, y más que o sea, más preciso que el Estado, en la administración pública. Otra cosa es en sectores como educación o como salud. Otra cosa es en la industria manufacturera. Me parece que ahí, o sea, eso, como hay que estar muy atentos y muy mirando qué es lo que, digamos, cuáles son las líneas de flotación por las cuales las patronales van avanzando. Pero el desafío sigue siendo poder construir perspectivas más generales, digamos, de acción.
siempre me parece importante esto, tener como eje esto que decía antes, ¿no? Bueno, el proceso de trabajo, las tareas y el modo en que nosotros podemos avanzar en el control y en disputar la forma en que realizamos esas tareas. Y en este sentido, respecto del teletrabajo, bueno, me parece que hay mucho de eso. Digo, Andrés Rodríguez hoy planteando que el teletrabajo fracasó y demás, digo, no es el único que lo está planteando y no es solo para el Estado que se está planteando. Digo esto, cuando en algún momento la perspectiva era, bueno, chau, ya fue, ahora viene teletrabajo, muerte y todos nos vamos a quedar en nuestras casas y nunca más nos vamos a encontrar en los lugares de trabajo, qué sé yo, bueno, no es tan lineal y no es tan automático que sea, digamos, ventajoso para la burguesía organizar así sus procesos de trabajo, o al menos la totalidad. Entonces ahí me parece que tenemos que, de nuevo, mirar qué es lo que estamos efectivamente haciendo y cuáles son efectivamente las condiciones de prevención más importantes para nosotros y las más, digamos, las más fundamentales para poder cumplir. Y fundamentalmente me parece esto, que la cuestión del modo en que se organiza el teletrabajo tiene mucho que ver esto, con los procesos de trabajo colectivo que llevamos adelante con nuestros compañeros y nuestras compañeras, y que digamos, lo más difícil es como justamente no dar por sentada o no dar por hechas relaciones o formas de organización de los procesos de laburo que nos resulten ventajosas como para poder defenderlas. Lo que digo es, nosotros no elegíamos cómo trabajar en la presencialidad y no elegimos cómo trabajar en el teletrabajo. El modo en que logremos avanzar sobre eso colectivamente nos va a dar como más fortaleza social como para poder discutir estas modalidades y cuáles son las mejores para nuestra prevención, la prevención de nuestra salud. Creo que ahí fui, ¿no? Con las preguntas. Bueno. Bien. Dale, Ofe. Ofe, antes, perdón, te voy a interrumpir. Te voy a agregar, como hice con todo eso, agrego una pregunta puntual que hay para vos. Malo. Eso es de profe malo que no deja pensar. Dale. Absolutamente, sin tiempo, eso es automático. Había una pregunta creo que para vos puntualmente, que tiene que ver con cómo podemos pensar lo contradictorio de querer estructurar una red de cuidados, pero negar el derecho a la vivienda y plantear una salida represiva, como pasó en el caso de Guernica. Me parece que apunta a alguna de las cosas que dijiste. Listo. Totalmente. Bueno, yo primero estaba pensando, me quedé con esto que decía Juli. Primero, antes que nada, respecto de lo que planteabas de la amortiguación, de lo que planteaba Cristian de la amortiguación que genera la transferencia de las transferencias monetarias, como los planes, asignaciones, etcétera. A nivel de la indigencia, la baja en un 80% prácticamente, ¿no? La indigencia en este momento es del 10% y sin los subsidios sería el 18%. O sea, me parece que esto que planteó Cristian es súper fuerte como para, más allá de lo limitado, como para explicar parte de qué es lo que está conteniendo. Sin dudas creo que también en ese análisis tendría que estar también qué grado de incorporación que hay del movimiento piquetero, etcétera. Pero bueno, a nivel más de lo material me parece que es un dato fuerte. Y respecto de esto, el cómo podamos elegir trabajar en el teletrabajo o en la presencialidad que decía Juli, eso me parecía como súper importante a nivel de las posibilidades de ir compatibilizando la posibilidad de cuidados y de no cuidados, cómo podemos pensar que sea un derecho en las situaciones de trabajo
reconocido, digamos, entre comillas en blanco, como la posibilidad de elección de cuánto trabajar en teletrabajo y cuánto trabajar presencial podría permitir a algunas mujeres, sobre todo en las edades reproductivas, sostener algunas trayectorias. Pero bueno, me parece que tendríamos que tener reivindicaciones específicas en ese sentido, más colectivas. Y respecto también de la organización sindical y qué estrategias, a mí se me viene cada tanto que mi mamá hace un tiempo me contaba que cuando trabajaba y nosotros éramos chiquites, estaban en el organismo público en el que trabajaba contando la cantidad de mujeres que había en relación a los hombres. Y si siempre que estaban por contratar la que necesitábamos, no me supo reproducir a qué norma se refería, pero me decía que si se llegaba a un porcentaje tenían que poner un jardín, guardería en ese momento, ¿no? Ahora le diríamos un jardín maternal o materno-paternal si somos más progres. Pero digo, eso lo perdimos. Lo poco que queda de eso son cosas re viejas en los organismos. Y encima, si estás contratado, no te conviene. Y si te conviene, y si entraste, no sé, habría que ver si hubo algo medio turbio o no. Pero hay muy pocas vacantes. Digo, volver, instalar, insistir, ahora que está tan de moda, ¿sí? la cuestión de los cuidados. Y bueno, ¿por qué las organizaciones sindicales estatales y no solo estatales, no es una reivindicación principal los espacios de cuidado para los más pequeños? Porque es cierto que ya el tiempo, cuando tenés un bebé, ahí Cristian, que es uno de los beneficiados, nuestro compa Lauti ahí, Dai también, con AUCA, ¿no? Con los más pequeñitos, ya el tiempo que te llegar a la oficina es la desesperación, más si das la teta y eso, ¿no? La desesperación total de que recién llegaste y no hiciste nada y vos ya estás muriendo y el niño no sé cuánto tiempo lo dejaste. Pero digo, esta cuestión de la centralidad de lugares de cuidado, de calidad en los lugares de trabajo me parece central para el sector de la clase trabajadora con convenio, etcétera, y con posibilidades de luchar. Eso creo que todos los sindicatos lo tienen súper abandonado. Y a nivel de la juventud más precarizada, me parece que estas estrategias son más posibles desde lo territorial, ¿no? Mucho más posibles desde lo territorial, y ahí en lo que planteabas, Pablo, claro, en Guernica lo que se perdió muy, muy, muy fuerte fue un proceso de experimentación popular de una sociabilidad donde estaba muy en juego esto de la presencia de una orientación feminista en varios sectores que estaban en la construcción de la toma, y la presencia muy concreta de muchas mujeres, muchas con niñas, escapando de situaciones de violencia, ¿no? Entonces, lo tremendo del momento de realidad, ¿no? De verdad, ¿cómo es? Cuando hay que exponer si algo es verdad o no, del gobierno de Kicillof, y fue Guernica, ¿no? Porque te cae Estela Díaz y a los no sé cuántos días te desalojan cuando había propuestas para no hacerlo. Bueno, ¿y a quién estaban desalojando? Era muy, muy claro esto. Pero sí, evidentemente un sistema integral de cuidados con mayor represión, mayor precariedad y mayor pobreza e indigencia, tan integral no te va a salir, pero bueno. Gracias, Sofé. Bueno, estamos en algo parecido a la televisión, podríamos decir que el tiempo es tirano acá también, entonces tendríamos que ir encarando un cierre. Les propongo hacer una vueltita chiquita más, si quieren, para la pregunta que había quedado pendiente. Un poco igual lo retomaron ahí en sus intervenciones, pero quizás quieren hacer algún comentario más o dialogar en alguna otra cuestión. Llegaron otros comentarios y otras preguntas. Si quieren, les agrego una más, si tienen ganas de responder, y hacemos una vueltita más de 2 minutos cada uno. Una pregunta que nos hacían es cómo podría funcionar a mediano plazo la precarización estructural que hoy tenemos.
pensando en el sistema previsional, que es algo que quizás no tocamos y que parecía importante. Dejo esa pregunta y lo que había quedado un poquito pendiente antes, si quieren hacemos una vuelta, 2 minutitos cada uno si quieren, y hacemos un cierre. Cristian, ¿querés arrancar de nuevo? Bueno, no hay problema, arranco. Bueno, yo voy a retomar las preguntas que me habías hecho, que las dejé colgadas anteriormente. Primero sobre la población sobrante en el esquema, en los 3 esquemas que planteé. En el esquema 1, que era seguir como hasta ahora la lógica de la burguesía y su personal político, obviamente es tratar de mantenerla, porque obviamente funciona y es funcional a su, a su, a su lógica política, a su fluir político, la finalidad, ¿no? Obviamente, de la burguesía y su personal político, del personal político sobre todo, ¿no? La población sobrante tiende a tirarle una migaja, pero bueno, esa migaja que no de, esa migaja no dejar que se vaya detrás de otro personal político, o que estando en el poder no le genere una conflictividad social que le haga perder el control, o mismo perder elecciones. No obstante, en esta misma inercia, los mismos personajes políticos intentan, año a año, de reducir al máximo esta situación. ¿Por qué? Porque en el fondo, obviamente, a ningún gobernante le gusta tener gasto público exagerado, tener déficit y tener que salir a buscar plata. Ningún gobernante quiere tener necesidades financieras. Por lo tanto, siempre los gobernantes, más allá de que por una necesidad política tenés que sostener población sobrante, porque, bueno, forman gran parte de tu base electoral y demás, etcétera, a ningún gobernante le termina gustando. Y un poco se ve bastante claro en la posición que toma el kirchnerismo. Si bien tira plata para planes y demás, a la vez, si bien eso aumenta la base de planes, la cuantía de los planes en términos reales tiende a bajar. O sea, lo que trata de, bueno, tirar lo menos posible, digamos. Tirar lo necesario para que no se vayan detrás de otro personal político. Igual, digo, me estoy tomando una licencia asquerosa de decir no se vayan detrás como si fuesen ovejas que se arrean, ¿no? No es así, pero bueno, salvando todas las distancias y dado el tiempo que tenemos, ¿no? Para que otro personal político no tienda a cooptarlos. Y, y también necesita esta cuestión de, bueno, en una de esas hacer un ajuste para quizás para el 2023 poder relanzar la acumulación capitalista, sea de manera sostenida o al menos para ganar las elecciones. Eso en la lógica del escenario actual. En la lógica de un escenario donde se impone el plan de la burguesía, lo que plantea la burguesía es esa población sobrante, tratar de la máxima proporción de esa población sobrante, ocuparla, explotarla, básicamente. Si bien, obviamente, esa población sobrante, hay un núcleo que está en lo que se dice Marx, es población estancada, o podemos decir en términos más de Mochón y Becker, desempleo estructural, que no va a ser ocupado por el capital, pero hay un núcleo que con otras condiciones de explotación, digamos, con condiciones de explotación todavía peores, sin salario mínimo, con una reforma laboral extrema y demás, etcétera, y por ahí a la burguesía le sirve contratar. Entonces, bueno, en ese sentido, lo que, dado el plan de la burguesía de largo plazo, intentaría obviamente explotar a los trabajadores que conforman la población sobrante. Y después, obviamente, en términos del programa socialista, la alternativa socialista, como lo planteé yo, entiendo que el rol de esa población sobrante sería unificar las fuerzas con la población ocupada, obviamente. Sin uno no se puede avanzar en ninguna lógica de programa socialista sin la unidad. A ver, quizás en los 70, con pleno empleo prácticamente, y bueno, uno podía prescindir de decir, bueno, no importa convencer a la población sobrante, con los que somos ocupados alcanza y sobra. Hoy en día es imposible hacer eso. Y después sobre los sectores estratégicos, a ver,
Yo creo que hay que entender estratégicos para qué. Yo entiendo un sector estratégico, que puedo decir aceiteros, portuarios, transporte, telecomunicaciones, en el sentido de una lucha sectorial que tienen gran capacidad de hacer bandorismo, por decirlo de alguna manera, es decir, de golpear para negociar. Y también podemos pensarlo con un poco más de desarrollo en la clase trabajadora, de una lucha que no sea sectorial, sino que sea una lucha por reivindicaciones dentro del capitalismo, pero que vaya a toda la clase trabajadora. Es decir, por ejemplo, requerir un nuevo IFE ahora que se suspendió el último IFE. Bueno, y entonces, los bancarios hacen paro, te paran la actividad bancaria, aceitero te para los puertos, y bueno, hasta que no se largues un nuevo IFE, no nos levantamos de los puestos de trabajo. Ahora bien, en un proceso revolucionario para mí no hay un sector que sea estratégico. Y de hecho me parece hasta inclusive perjudicial pensar en un sector estratégico, o sea, en privilegiar un sector por encima de otro. Porque inclusive haciendo eso, corremos el riesgo de que el miedo a perder los privilegios de lo que llamamos la aristocracia obrera, o el miedo de lo que muchos llaman pequeño burgués, para mí son trabajadores de cuello blanco, por decirlo de una manera, trabajadores intelectuales, sea un docente, un médico y demás, etc. El miedo a perder esa posición, o directamente la necesidad de lo que hoy llamamos población sobrante, de la necesidad por obtener algún mínimo recurso, se termine poniendo a esas fracciones y a esas capas del lado de la burguesía. Yo entiendo que en un proceso revolucionario no tenemos que pensar en este sector y este sector es estratégico. No, toda la clase trabajadora, sin la unidad de la clase trabajadora, un proceso revolucionario sería imposible. Obviamente, una lucha sectorial o una lucha reivindicativa la podemos llevar adelante con 3 o 4 sectores estratégicos, ganándonos 3 o 4 sectores estratégicos. Pero un proceso revolucionario es imposible. Y después, por último, bueno, comento algo sobre el sistema previsional. Básicamente va a la explosión, desgraciadamente va a la explosión bajo la lógica del capitalismo argentino. Hay que entender que el capitalismo argentino es un capitalismo con una baja productividad a nivel global. Eso genera cada vez una mayor precarización, una mayor informalidad, a su vez, obviamente, el envejecimiento de la población. Eso lleva a que necesariamente, de no mediar un cambio revolucionario o un cambio en las relaciones de fuerza a nivel global, donde el capital no tenga capacidad de escape, o alguna cuestión, algún veranito de commodities, en el mediano plazo se va a terminar imponiendo de una u otra forma. El macrismo lo va a decir en términos de CEOs, el kirchnerismo lo va a decir con lenguaje inclusivo, pero a la larga o a la corta nos van a meter una reforma previsional que va a subir la edad jubilatoria. Desgraciadamente, el capitalismo funciona así, y como digo siempre, al que no le gusta, porque hay muchos kirchneristas que se enojan, no, qué malvados que son, al que no le gusta, tiene que cambiar al capitalismo por otro modo de producción. No tiene que enojarse por cómo funciona el capitalismo. Hasta acá yo. Gracias, Cristian. Juli, ¿querés seguir vos? Sí, no, yo la verdad que muy corto, solo para que dos cosas chiquitas quería decir. Una, chequeé el dato de las paritarias que hablábamos antes durante el alfonsinismo. En el 88 se retoman las paritarias. O sea que gran parte de la caída de los 80 es sin paritarias. Esa era la particularidad que ponía en el dato Berkovich, digamos. No, y lo otro, pensar el sistema previsional, pensar, hay otra discusión que está ahora que está lanzada en el marco de la pandemia, que me parece que también tenemos que tomar nota,
porque hace a esta idea amplia de cuidados, que también podríamos llamar de reproducción, y que tiene que ver con la reforma del sistema de salud. Que ahí hay un paquete que a mí me parece que es fundamental que lo discutamos, que tomemos posiciones, que tratemos de debatirlo y de construir fuerza lo más ampliamente posible, porque tiene que ver con, digamos, es como una cosa en muchas capas, ¿no? Bueno, vimos que el sistema sanitario estalla, o sea, y si no estalla el sistema sanitario según los indicadores que pone el Estado, estallan los trabajadores del sistema de salud, la sobreexplotación que hay es impresionante, los salarios son bajísimos y todo ese paquete, la precarización y demás, y todo ese paquete. Está el problema de la salud de los laburantes en tanto laburantes, está el problema de las ART, el problema de cómo la salud de los trabajadores bajo la responsabilidad de las condiciones que imponen las patronales, se rifa en la timba del capitalismo, digamos, de la valorización financiera, de la cosa esta financiera, no sé qué, con los sistemas de aseguradora de riesgo del trabajo, y después los laburantes perdemos condiciones de vida, condiciones de salud, perdemos bienestar, y eso a cambio de indemnizaciones monetarias que ni a palos nos reponen los dedos que perdemos, las lesiones de por vida que tenemos, los cánceres que nos fumamos. Entonces, digo, eso en una discusión de un sistema de salud integral tiene que entrar. Tenemos que discutir qué pasa con nuestras condiciones de salud en el trabajo. Y tenemos que discutir qué pasa con este sistema de obras sociales, qué implica, qué significa desde la perspectiva de los laburantes. Y en este contexto de lo que yo decía antes, ¿no? La cantidad de laburantes por fuera de este sistema institucional de relaciones laborales que hay. Entonces, ahí me parece que también, junto con la cuestión previsional, digo, todas nuestras condiciones de reproducción, para ponerlo en términos catastróficos, todas nuestras condiciones de reproducción están bajo asedio. El sistema de salud, el sistema educativo, los salarios. Bueno, la tarea es cómo lo podemos tomar de un modo de articular reivindicaciones defensivas mínimas con la construcción de fuerza social y de un programa que nos lleve a un cambio en las relaciones sociales que redunde en la socialización. Bueno, en esta me gusta esta formulación de trabajar menos, trabajar todos, producir lo necesario y redistribuirlo todo. Me parece que, bueno, este es el norte. Gracias. Imposible agregar mucho, compro lo de que quien no le gusta este sistema social, vamos a cambiarlo, y todo lo que dijiste, Juli, y por ahí también insistir en esta cuestión de que por más que usemos población obrera sobrante, en realidad lo que sobra es la burguesía como clase social, y es en el sentido en que lo plantea Marx, ¿no? Sobrante para el capital, y me parece que esta cuestión de quién realmente produce vida, quién realmente cuida, quién realmente sostiene, que se ha dado en la pandemia, hay que profundizarla en la discusión del sentido común, en lo que venimos hablando, ¿no? Y acá no sobra nadie, quien sobra es una acumulación desastrosa. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Fue una mesa, un debate muy rico. Nos llevamos, creo que, muchas cosas para sistematizar, para reelaborar. Creo que una de las cosas que vimos, por lo menos en las tres intervenciones, es que estamos atravesando por procesos de cambio, crisis y asedio, ahí me sumo un poco a lo que decía Julia, muy importantes, pero que a la vez esas transformaciones en curso no están predeterminadas, y que me parece que la organización entonces de la clase puede torcer en mayor o menor medida ese rumbo. Y en eso le invitábamos desde la revista, obviamente, a seguir organizándose, a leer la revista para profundizar en estas discusiones,
Y cerrar quizás un poco la charla con ese lema que trajo Juli, que es un poco el lema, el leitmotiv que traíamos desde la revista, que es esta frase que retomando un poco el espíritu quizás del movimiento obrero del 1 de mayo de 1886, reformulaba esa frase vieja para plantear en el presente la idea de trabajar menos, trabajar todos, producir lo necesario y redistribuirlo todo. Así que con eso cerramos y le damos muchas gracias y nos vemos la próxima.